En los últimos años, el uso de la etiqueta woke ha pasado de ser una gran bandera en defensa de todas las minorías a prácticamente un insulto, un elemento que ha polarizado como pocas veces a la sociedad. Tal es el grado de polarización que tenemos hoy en torno a esta palabra que en el entretenimiento, la etiqueta de woke se usa para medir la calidad de una película, serie, libro, cómic o videojuego de turno, ya sea para criticarla como una obra de mala calidad o salir en su ciega defensa como algo que debe disfrutarse sin importar qué. Como ya llegamos a un punto en que este tema es imposible de ignorar y que es muy fácil caer en extremismos de lado y lado, quise explorar con ustedes la historia de la palabra woke para luego responder a una pregunta muy importante. ¿Lo woke realmente arruina la calidad de nuestras películas y series? ¿O no es sino una exageración de los más intolerantes? Les invito a ver mi video para descubrirlo. Antes de comenzar, si eres creador de contenido y vives en Los Ángeles, California, déjame recomendarte Purple Studios. A tan solo 10 minutos de los estudios Warner en Burbank, es el lugar perfecto para grabar sin distracciones. Cuentan con luces, fondos, todo lo que necesitas para que tus videos de YouTube, podcast, Instagram o TikTok queden como deben ser. Si buscas un espacio que te inspire y te dé la libertad total para crear, este es para ti. Checa el link en la descripción y reserva tu hora. Una de las grandes tragedias de nuestro tiempo es la polarización, que no solo domina en temas importantes como la política, sino incluso cuando hablamos de cine, televisión o videojuegos. Por eso, antes de avanzar en la pregunta de si la diversidad arruina la calidad de las historias, es necesario que repasemos un concepto clave, uno que es vital para entender el tema central de este video, y que es la causa de la discordia en la sociedad occidental actual. ¿Qué es woke? A simple vista, es un término relativamente ambiguo que ha sido usado para hacer un llamado a tener más conciencia sobre las diversas desigualdades sociales como la raza, el género o la orientación sexual, y que está muy asociado a los movimientos progresistas y de izquierda, principalmente de los Estados Unidos. Pero la palabra woke es mucho más antigua de lo que parece, teniendo, al menos en concepto, alrededor de 100 años, siendo originalmente un término usado por la comunidad afroestadounidense para hacer un llamado a tener más conciencia, a mantenerse despierto, o stay woke en inglés, de los problemas sociales y políticos que aquejan a las personas de color. Pero no sería sino hasta el 2014 cuando la palabra woke cobraría verdadera relevancia con el movimiento Black Lives Matter, que denunciaba el trato de la policía en contra de las personas de color en los Estados Unidos. Con el tiempo, los movimientos de izquierda y progresistas fueron ampliando el uso de la palabra woke, que pasó de estar limitada a la comunidad afroestadounidense a incluir otros movimientos como el feminismo, los derechos LGBTQ y, básicamente, cualquier minoría o grupo históricamente discriminado o ignorado. Y aquí es donde empiezan a surgir los problemas en torno a esta palabra. Primero, porque al juntar a tantos grupos en un mismo término, su significado e importancia se termina diluyendo. Y segundo, y más importante, porque es virtualmente imposible pretender usar un solo término para definir tantos movimientos que, fuera de ser minoritarios, tienen poco o nada en común. Por ejemplo, hay feministas que no apoyan a la comunidad transexual. Solo vean a J.K. Rowling. Latinos que no quieren tener nada en común con las personas de color, a pesar de que ambos han sufrido discriminación. Y minorías que pueden estar abiertamente en contra de todo lo que tenga que ver con la comunidad LGBTQ. A esto se añade que la palabra woke está muy asociado a la política y necesidades de Estados Unidos, que pueden ser muy diferentes o directamente inexistentes en otros países. Y esto solo empeoró cuando tanto partidos políticos como las grandes empresas buscaron capitalizar esta palabra para ganar más popularidad, poder y dinero, con medidas muy llamativas pero poco efectivas en la práctica, creándose toda una cultura alrededor de la palabra woke donde ésta abarcaba todo y nada a la vez, donde la absoluta prioridad debía ser la conciencia social, tuviera sentido o no. En un proceso
donde algunos activistas se vieron a sí mismos como personas moralmente superiores, que tenían la absoluta y única verdad de su lado, a un grado que se cerraron a cualquier forma de debate o diálogo, no solo con los intolerantes, que por definición no aceptarán nada de lo que se propongan, sino incluso con quienes tuvieran dudas razonables o críticas constructivas. Por estas razones es que ha aumentado las críticas en torno a todo lo referente a la palabra woke, no solo de parte de las personas más intolerantes, sino también de diversos grupos conservadores, liberales, socialistas, feministas y hasta diversas minorías, que no solo ven una amenaza a los valores tradicionales y a la libertad de expresión, sino que critican el mal uso de esta palabra, que exagera la importancia de ciertos temas o directamente por distraer de otros que, para la mayoría, son más importantes. Con el tiempo, estas críticas han ido cobrando fuerza hasta convertir la palabra woke en un término despectivo, si no es que directamente un insulto, para, básicamente, referirse a todo un movimiento que, en líneas generales, muchos consideran que ha perdido el rumbo. Hecho este repaso, ahora sí podemos responder la pregunta que motivó este video. Aunque antes, dado lo polémico de este tema y lo fácil que son las malinterpretaciones, hay que hacer una última aclaración. ¿La diversidad es la culpable en la caída de calidad de películas, series y videojuegos en lo que va de década? La respuesta corta es un rotundo no. No solo eso, creo que la diversidad es un elemento importante en el entretenimiento, ya que nos da distintas visiones, perspectivas e ideas, así como mayor variedad en las historias que consumimos. Más importante aún, cuando observamos la población mundial, vemos que casi el 50% de estas son mujeres, el 60% son de países asiáticos, lo que incluye a Medio Oriente, y casi un 19% son de países africanos, por lo que la idea de que todo el entretenimiento esté protagonizado o hecho solo por hombres blancos con una visión eurocéntrica de la humanidad es absurdo y una forma muy limitada de ver el mundo. Y a las pruebas me remito. Sin la diversidad, obras aclamadas como las películas de Black Panther, las películas animadas de Spider-Man, series como Arcane o Andor, o videojuegos como Horizon Zero Dawn o Baldur's Gate 3, o no hubieran sido posibles o hubieran sido algo completamente diferente. Aclarado este punto, ahora viene la otra cara de la moneda. Y es que a pesar de su importancia, la diversidad no es lo único a considerar, y en algunos casos ni siquiera debería ser la primera cosa a considerar, ya que siempre debería priorizarse la calidad e innovación de una propuesta por encima de todo lo demás. Si tenemos una película que tiene una historia sin sentido, actuaciones cuestionables, una mala fotografía, una pésima edición y unos terribles efectos especiales, por mucha diversidad e inclusión que ésta tenga, la película será mala. Por ejemplo, The Acolyte no fue criticada porque tuviera una mujer de color en un rol protagónico, sino porque la historia tenía un mal desarrollo que desperdiciaba sus buenas intenciones. The Marvels no fue un fracaso histórico porque tuviera mujeres como protagonistas, sino porque se sentía como una película genérica como las 20 y pico anteriores de Marvel. Y Rise of the Skywalker no es la peor película de Star Wars porque es woke, sino porque la historia no tiene sentido e ignora todas las buenas ideas de The Last Jedi. Sí, hay gente que es racista, machista y homófoba entre quienes critican estas obras. Eso es innegable. Y en lo personal, me parece que si alguien limita toda su crítica a la raza, color y sexo de los actores e ignora los defectos reales de una película o serie, es que tiene una opinión que no merece ser escuchada. Y eso por decirlo amablemente. Pero es claro que ellos no son la mayoría. Si así fuera, Black Panther no sería la sexta película con mayor taquilla de todo Marvel. Arcane no sería considerada una de las mejores series de los últimos años, aun cuando tiene mujeres en roles protagónicos, relaciones LGBT y una fuerte crítica social.
e incluso películas como Inside Out 2, protagonizada por una niña teniendo ataques de ansiedad, o Encanto, protagonizada por una mujer latina cansada de las expectativas de su familia, no serían un éxito entre el público. Y esto por solo quedarnos con los ejemplos más importantes que se me vienen a la cabeza. Lo que realmente está cansando al público es la forma en que las políticas woke están mostrando todo lo relacionado a la diversidad, reduciéndola a una mera excusa para justificar obras que, de otro modo, tienen poco o nada que ofrecer realmente. Lo primero que debemos ser conscientes es que, a la hora de la verdad, a las grandes empresas de entretenimiento les da completamente igual la diversidad. Lo que quieren es maximizar sus ganancias, llegando a un público más amplio. Y eso solo es posible ofreciendo mayor diversidad en las películas. Y para la molestia de los más intolerantes, esto se demuestra en la creciente influencia de las personas de color y mujeres en el éxito de las películas. Y es que, de acuerdo a un informe de 2023 sobre la diversidad de Hollywood de la Universidad de California, Los Ángeles, se revela que las personas de color tuvieron una presencia dominante en la taquilla durante el fin de semana de estreno de 14 de las 20 películas más importantes, mientras que las mujeres impulsaron la venta de entrada en 3 de las 10 películas más taquilleras. Al mismo tiempo, películas con un elenco más diverso, tales como Barbie o Los Juegos del Hambre, Balada de pájaros, cantores y serpientes, obtuvieron las mayores ganancias de la taquilla global, con poco más de $120 millones en promedio entre las 200 mejores películas del año. Pero no lo olviden, a las empresas solo les interesa ganar dinero, no ofrecer una verdadera diversidad que haga una buena representación de la minoría de turno. Solo vean a Netflix defendiendo a Emilia Pérez. Y es que, de acuerdo al mismo informe, solo 5 de las 200 películas más importantes de 2023 fueron dirigidas por mujeres de color. Solo 3 fueron dirigidas por mujeres con presupuestos de $100 millones o más, contra las 25 películas dirigidas por hombres con presupuestos similares. Y solo 2,3 directores de cada 10 son personas de color. En varios casos, la diversidad solo es usada como una forma de publicidad, una que apela a la polarización actual de la sociedad para conseguir una base de fans que defiendan la película o serie de turno con intensidad y, mejor aún, gratis, para así acallar cualquier crítica en torno a la obra, acusando a estas de ser racistas, machistas, homófobas o cualquier otra cosa, aún incluso las críticas legítimas, logrando de esta forma acallar cualquier mención a la calidad real de la película o serie de turno. De esta forma, las grandes empresas no solo reducen el costo de promocionar una película, serie o videojuego, sino que pueden ahorrar en la calidad final de la misma, ofreciendo una película que, sin esa diversidad, sería una obra genérica con poco o nada que ofrecer, siendo el caso de Capitana Marvel de 2019, criticada por cómo fue la publicidad, no la historia, la que nos vendió que ella era la heroína más poderosa de Marvel, o Las Cazafantasmas de 2016, que fuera de que cambiaron hombres por mujeres, era la misma película que el original, pero sin nada de son tanto. Peor aún, la diversidad ha sido usada como un disfraz para reciclar las mismas historias sin ningún cambio importante, siendo en este momento Disney la reina en este sentido. Por ejemplo, el remake de La Sirenita de 2023 se promocionó para apelar a la nostalgia por la cinta original, viéndose el enorme esfuerzo en replicar, tan fielmente como fuera posible, la historia, escenarios, música y personajes de la original de 1989, por lo que cambiar a la protagonista, una mujer blanca y pelirroja, por Halle Bailey, una mujer de color, llama la atención, porque a todos los efectos hace exactamente el mismo personaje. Y lo mismo podría decirse de la futura película de Blancanieves de 2025, protagonizada por Rachel Ziegler, que,
sospecho, parece ir en la misma dirección. En estos casos, la diversidad es reducida a solo un mero cambio de color de piel, sin ninguna diferencia real, cuando la verdadera diversidad debería ser tener personajes que, inspirados en lo ya hecho, logren brillar por algo más que hacer lo mismo con otro color. Y ni siquiera digo que deban ser completamente nuevos y originales, sino simplemente no ser una copia total de algo ya hecho. Por ejemplo, personajes como Jessica Cruz de DC Comics o Kamala Khan y Miles Morales de Marvel no son sino versiones nuevas de roles ya conocidos, Green Lantern, Miss Marvel y Spider-Man respectivamente, pero no son meras copias de Hal Jordan, Carol Danvers o Peter Parker, sino personajes con sus propias historias y motivaciones. Y en casos como La Sirenita o Blancanieves, se podría haber optado por hacer nuevas adaptaciones desde cero, que aprovechando la fama de los clásicos originales, vieran esto como una oportunidad de contar con una nueva perspectiva una historia clásica, como hizo Guillermo del Toro con su Pinocho, donde convirtió la historia original, un niño aprendiendo a obedecer a sus padres, en una crítica a la obediencia ciega en la Italia fascista. Y esta visión limitada de la diversidad se le añade una tendencia en muchas producciones hechas en Hollywood: el confundir la diversidad que hay en el mundo con el ambiente cosmopolita de Los Ángeles. Y aunque efectivamente Los Ángeles es una gran ciudad con personas de todas las razas y religiones que se puedan imaginar conviviendo en relativa armonía, es un error pensar que todo el mundo es igual a como se vive en California. Dependiendo de en qué lugar del mundo vivas y cuán cerca estés o no de una gran ciudad, es probable que en tu ambiente no haya tanta diversidad de raza, nacionalidad o religión como en Los Ángeles. Es más, es probable que tu comunidad sea mucho más homogénea de lo que se vería en una producción típica de Hollywood. Es por esto que, dependiendo del caso, puede surgir la sensación de que una película o serie tiene más diversidad de la que parece realista. En cualquier caso, lo que realmente está molestando al público no es la diversidad en sí, sino cómo se usa para disimular la falta de creatividad y calidad en muchas películas y series. Puede parecer que las críticas en torno a una obra se centran en la raza o sexo del actor de turno, pero no debemos olvidar algo. Quienes gustan hablar largo y tendido de estos temas, al punto de hacer videos que duran más de 20 minutos, créanme que mi sueño era que este video no pasara de 10, somos pocos. La mayoría no sabría concretar por qué las películas y series de los últimos años les parecen de peor calidad, y en caso de intentarlo, es normal que den con la respuesta más corta y directa posible, porque es woke. Pero si realmente la gente odiara la diversidad, películas como Everything Everywhere All at Once, Parasite o Barbie, por solo mencionar unos pocos, no hubieran sido un éxito, así como series de televisión como Arcane o Andor no hubieran sido aclamadas por crítica y el público. La realidad es que el público promedio no tiene problemas con que una obra sea woke o no, porque realmente no les molesta la diversidad. De hecho, lo disfrutan, ya que los racistas, machistas y homófobos no son la mayoría. Lo que sí les molesta es la falta de calidad de las películas y series, y que se use la diversidad para ocultar los evidentes defectos de la obra de turno, una que, sin esa diversidad, sería una producción que absolutamente nadie recordaría. En resumen, lo que vemos actualmente es el público diciendo que se priorice la calidad de las películas y series, no que solo piensen en la diversidad y ahorren en todo lo demás. Antes que nada, quiero agradecerles que hayan visto todo el video. Espero que tengamos un debate sano en la zona de comentarios
ya que mi intención es llamar a la reflexión, a recordar que no todo el que critica una obra es un intolerante y que la diversidad por sí sola no es sinónimo de calidad. Si así fuera, solo por sus nominaciones a los Oscar, Emilia Pérez sería una película tan buena como El Señor de los Anillos. Y si les parece que este video es largo, es que no han visto todo lo que tuve que recortar, como una explicación sobre qué es la guerra cultural que tal vez guarde para hacer un short en el futuro. Pero si les interesa, les dejo en la descripción todos los artículos que usé para hacer este video, así como un video que recomiendo de un canal llamado Solo Fonseca, que aunque se enfoca en política, explica muy bien el malestar actual en torno a todo lo que tenga la etiqueta woke. Sobre el futuro del canal, finalmente compré Black Myth Wukong, por lo que es seguro que será el próximo gran análisis de videojuegos que les traiga. Pero eso tomará algún tiempo en suceder. Mientras, es posible que salgan otros videos, siendo una opción uno hablando de las grandes fuentes que dieron origen a los videojuegos RPG, y otro, un posible análisis de la película de Capitán América 4. Aunque eso depende si la veo en su estreno y a qué opinen en una futura encuesta del canal. Sin más nada que decir, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal donde analizo juegos, películas y series, así como a dejar tu comentario, ya que me gustaría mucho saber tu opinión de este tema. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día. Hasta pronto.